Ahora, la enseñanza de hoy tiene que ver precisamente con lo que ellos fueron a hacer y con los jóvenes que fueron a hacer todo este proyecto. De hecho, nosotros estuvimos atrás de ellos respaldándolos, pero en realidad yo aplaudo el trabajo que hicieron nuestros jóvenes líderes de esta iglesia. Hicieron un excelente trabajo. Y esta enseñanza va dirigida para ustedes, los que recibieron encuentro, pero los que fueron a servir. Quiero hablar acerca de las cuevas donde de repente nos podemos encontrar. En la Biblia vamos a encontrar que hubo hombres que por temores, por miedo a perder la vida, se metieron a cuevas a vivir. Y todos sabemos que en medio de una cueva en aquel tiempo, las cuevas se hacían por las aguas, que cuando había demasiada agua se hacían ciertas cuevas, otras las hacían los mismos hebreos de aquel tiempo cuando había mucha necesidad, o cuando eran cautivos, llegaba una nación y los cautivaba, les robaban el ganado, venían a destruir sus siembras. Estos por temor iban y se escondían en las cuevas, y en las cuevas hay oscuridad, y de eso se trata esta enseñanza. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes en el tiempo de Gedeón, cuando ellos habían desobedecido. Los amalecitas destruían todos sus sembradíos, sus ganados se los robaban, y ellos estaban adentro de las cuevas, en la oscuridad. Pero ¿cuántos creen que las cuevas no es el lugar donde Dios nos quiere tener? Porque hay una tierra prometida que está esperando por nosotros. Posiblemente tú estés en una cueva de oscuridad, y hay muchas cuevas que quiero hablar. Obviamente no estás literalmente en una cueva, pero una adicción pudiera ser una cueva de oscuridad donde no puedes salir. Y yo vengo a decirte que hay respuesta en ese lugar oscuro donde te encuentras, porque Dios tiene el poder para romper las cadenas de cualquier adicción y te puede sacar de esa cueva de oscuridad. Ahora quiero poner una plataforma para de ahí empezar a desarrollar la enseñanza. El primer libro de Samuel dice, el capítulo 22, verso 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Aquí encontramos la vida de David, el rey David, que obviamente aquí todavía no estaba sentado en el trono, no había sido colocado en el trono, pero algo muy importante, él ya había sido ungido como rey. Nuestros jóvenes están siendo ungidos y posiblemente ahorita no estén en sillas de autoridad, pero yo les vengo a decir a nuestros jóvenes que un día van a estar en sillas, en posiciones de autoridad, donde van a traer cambios a la ciudad donde estén, a sus familias, colonias enteras, ciudades enteras, porque esto fue lo que pasó con David. Y yo fui testigo de los testimonios de ellos. Algunos estaban en cuevas de adicciones, de temores. La joven que pasó, ella le detectaron una enfermedad y ella dijo que es bueno estar mejor sano del alma. Pero yo vengo a decirte, eso es lo que el diablo nos vende. No, el plan completo de Dios para tu vida es que seas sana del cuerpo, y Dios te va a dar el milagro que tú estás necesitando. ¿Cuántos sabemos que Dios no hace las cosas a medias? Y la salvación es un paquete completo, donde tú puedes recibir sanidad para tu cuerpo, para tu alma, pero también te da la vida eterna. Dice la Biblia que Él nos dio el Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas, incluyendo lo que tú estás necesitando ahora. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en cuevas así? El contexto de David, cuando él se va a meter a la cueva, si usted lee toda la historia de David, llega a la tierra de Gad, y todos sabemos que la tierra de Gad era una tierra de gigantes, y en ese lugar no era bien visto David porque él había matado al gigante.
Y cuando lo empiezan a descubrir, imagínate el marco de David cuando se hace pasar por loco. Imagínate el rey que ya había sido ungido. Todos los que estamos aquí, escúcheme, usted no se puede hacer el fuerte, porque va a llegar momentos donde usted a lo mejor, por temores o por noticias, la tendencia del ser humano es huir y meternos en cuevas. Cuevas de depresión, cuevas de desánimo, cuevas de miedo. Pero yo le vengo a decir que hay buenas noticias y estás a punto de salir de cualquier cueva que te puedas encontrar en esta mañana. Imagínate a David haciéndole loco, porque dijo, si no lo era solo, iba solo David. Digo, si aquí no me hago el loco, me dan chicharrón, y se hace el loco el cuate. Nosotros nos reímos, pero lo que lo orilla a David huir de esa tierra, y de repente llega a esa cueva de Adulam, que el significado de Adulam significa cueva de refugio. Es un lugar de refugio, un lugar de seguridad. ¿Sabe usted que mucha gente se droga porque esa es su zona de confort? Es su zona donde ellos se sienten seguros. Pero yo le vengo a decir que ninguna droga te va a traer la seguridad que te trae Cristo. Oh, aleluya, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ni el sexo, ni teniendo 10, 20 mujeres, ni teniendo todo el oro del mundo te va a traer la satisfacción que puede traer el Hijo de Dios cuando viene a tu vida. Él viene a traerte libertad, te saca de tus prisiones, te saca de tus adicciones y rompe toda cadena y toda atadura. David está ahí en esa cueva de Adulam, oscuridad, cuevas de oscuridad, y sale huyendo por temor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una cueva así? Todos. Las cuevas de oscuridad son inevitables en esta vida. Y hay dos grupos de personas que vas a encontrar: aquellos que se acostumbran a vivir en esa cueva, y aquellos que dicen, este lugar no fue el que Dios me profetizó, este lugar no es el que Dios me dijo. Las cuevas son momentos donde sí podemos estar allí, pero no puedes hacer tu enramada. Hay gente que incluso puede llegar a pintar esas cuevas, puede poner adornos, cuadros, y decir, oh, esto es lo que Dios me prometió. No, esa es la mentira que el diablo te ha vendido. ¿Me está escuchando usted? Usted no se puede acomodar en las cuevas, y usted no puede decir, mire, la fe no niega la realidad de las cosas, pero cuando estás en una cueva de enfermedad y cualquier cosa, tú tienes que creer a la palabra de Dios y aferrarte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia en tu vida, y la palabra de Dios va a tener el poder, y tiene el poder de sacarte de esa cueva de oscuridad. Mira lo que dice Salmo 142. En esa cueva, los teólogos dicen que es donde se gesta el Salmo 142, versículo 1, 6 y 7. Se lo quiero leer rápidamente para que veas el corazón de David. En medio, adentro de esa cueva de oscuridad, David escribe este salmo. Dice la Biblia ahí: con mi voz clamaré a Jehová. Si lo mandas acá en la pantalla, por favor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Cuántos se han sentido afligidos? Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Él se sentía, se fija que la semana pasada hablamos de oscuridad emocional. Su alma estaba en una prisión de oscuridad. ¿Usted me está escuchando? Él dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David estaba en esa cueva, y aquí David modela las tres enseñanzas que he traído. Sabe también que aparte de David estar pasando una oscuridad emocional, estaba pasando una oscuridad espiritual.
Dice la Biblia que en los tiempos de Samuel la palabra de Dios escaseaba. Y cuando escasea la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Hay oscuridad espiritual. Si la nación de México, escúcheme, está en una tiniebla espiritual y está en tinieblas emocionales, gente está quitándose la vida, no sabe qué hacer. Hoy antes de venirme, le robaron así, mi hijo en segundos, se metió a agarrar algo y cuando salió ya le habían robado una bolsa de cables que traía y herramienta y cosas que traía ahí. Están robando a la luz del día. Cuando íbamos a hacer el encuentro, mientras bajaban del mandado, se robaron las cajas de huevo. ¿Sabe usted por qué la gente está con tanta necesidad? ¿Sabe por qué hay tanta hambre en nuestra nación? Y quiero hablar de México porque a nosotros nos concierne México. Dios bendiga a todas las naciones, pero si Dios nos plantó en México es para que usted y yo podamos ser la luz y la sal de este país. Y le voy a decir algo, ¿sabe por qué México está en una oscuridad espiritual? Porque no hay palabra de Dios. Dice la Biblia, usted puede leer primer libro y segundo libro de Samuel, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios escasea, viene una tiniebla espiritual. Usted no puede ver más allá. ¿Por qué? Porque está rodeado de pecado, de tiniebla, y solamente lo que puede alumbrar el pecado y traer convicción de pecado es la palabra de Dios. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios va a traer luz a la nación completa. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Ahora, David modela muy bien las tres características: oscuridad espiritual, oscuridad emocional, pero también estaba en una oscura cueva. Literalmente, aunque usted no crea, alguno de ustedes puede estar literalmente en una cueva de depresión, en una cueva de alguna adicción, en una cueva de algún pecado oculto que no has podido ser libre. Pero vengo a decirte que hoy Dios va a romper tus cadenas. Hoy Dios te va a sacar de la mano de esa misma cueva y te va a poner en un lugar de luz, en un lugar de promesa, en un lugar de bendición. Porque tú no naciste para estar en una cueva en medio de la oscuridad. Tú naciste para ir a cosas mayores que eso. Claro que sí. Ahora mire, aparte, porque aquí es donde entran nuestros jóvenes, personas que llegaron a ese lugar. La familia de David, primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. El verso 2, se lo voy a leer, apunte las citas, por favor. Dice ahí la escritura: y se juntaron con él todos los afligidos. Miren nada más toda la gente que se acerca a David. O sea, el cuate estaba en una cueva y que le caen personas de la misma talla, estaban pasando por lo mismo. Y todo el que estaba endeudado, diga conmigo, ¡auch! ¿Sabía usted que el estar endeudado es una cueva de oscuridad? Gracias por su entusiasmo. Dios no quiere que seamos endeudados. ¿No dice Deuteronomio que íbamos a ser cabeza y no cola? ¿Por qué no hay amenes ahí? ¿Sabe por qué? Porque usted le puso luz a esa cueva. Tapa un hoyo y destapa otro. Ay. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí. Le voy a decir algo muy serio, aunque usted no lo crea. Número 1, si usted quiere que sus hijos en un futuro sean prosperados y bendecidos, usted debería de salir a ofrendar con sus hijos, enseñarles la importancia de venir a honrar a su Padre Dios con sus diezmos y ofrendas. No mande sus diezmos con alguien. Usted traiga de la mano a sus hijos y enséñeles la importancia de diezmar y ofrendar. Si queremos ver familias prosperadas y bendecidas, usted, mi amigo y mi amiga, usted no puede robarle a Dios. Porque aunque no querramos, nosotros mismos construimos algunas cuevas. Entonces dice ahí la escritura: y se juntaron todos los afligidos.
Y todo el que estaba endeudado, diga ouch otra vez, hombre. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, tinieblas. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. En otras palabras, la cueva de Adulam se convierte en escondedero de muchos que estaban en tinieblas espirituales, emocionales, y en una cueva literal. Ahí van y se meten. Y en esta mañana yo quiero enseñarle a usted, si usted me permite, con la ayuda del Espíritu Santo y con su palabra, cómo salir de las cuevas. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado estrategias y herramientas para salir de cuevas? Déjeme enseñarle entonces. Lo primero para poder salir de una cueva es adoración e intercesión. Los que llevan notas, por favor. Lo primero que nos va a ayudar a salir de una cueva es la adoración y la intercesión. ¿Sabía usted que David no podía adorar? Lo leímos al principio. Porque su alma se sentía en una cárcel. ¿Y quién va a querer adorar en una prisión? Precisamente es ahí donde se empiezan a abrir los candados, donde se empiezan a romper las cadenas. Cuando en medio de que me siento así, donde mi alma se siente en una cárcel, cuando empiezo a adorar, los barrotes de esa prisión o la cueva oscura, vas a empezar a ver una luz más allá que te va a llevar a salir de esa cueva. Ahora le pongo un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, golpeados? Estaban amarrados al cepo. Usted podrá imaginarse los varazos que le dieron. ¿Sabe qué hicieron ellos a medianoche? A pesar de que estaban sangrando, a pesar de que estaban amarrados en el cerezo, ahí en el cepo, ellos no se amargaron. Dice que empezaron a alabar al Señor y la tierra se estremeció. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Hijo de Dios sabe que hay un poder sobrenatural sobre esa cueva que puede provocar que la tierra se mueva y romper candados y abrir las puertas de esa prisión, ¿sabe qué pasa? Entonces vamos a una dimensión nueva de gloria. Cuando empezamos a adorar, délo con ganas y lo va a dar en esta mañana. Obviamente que las puertas de las prisiones no se abren cuando aplaude usted. Señores, con pasión. Número 2, intercesión, o 1, ahí mismo, adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Ahí es donde se escribe el Salmo 57 y expresa su decisión de adorar y alabar a Dios. ¿Sabe usted que en los problemas más difíciles se han escrito las mejores poesías? En los momentos más difíciles que podemos pasar, se escriben las mejores canciones. Los mejores salmos que resaltan fueron precisamente cuando David los escribió, donde no podía ver más allá. Pero David sabía que hay un Dios. Si tú te sientes así, dices, ya no puedo, pastor, no sé qué me estás predicando, no entiendo. Atrévete a abrir la boca y decirle: Dios, te alabo en medio de lo que estoy pasando. Atrévete a romper el silencio y atrévete a empezar a interceder, y vas a ver que la tierra va a temblar y Dios te saca porque te saca. Mira esta canción, Salmo 57, 1 al 3 dice: ten misericordia. Yo no sé cómo, chavo, estaría padre ponerle música a este salmo.
Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque dice nuevamente. Es una persona que está desesperada. Porque David pudiera haber escrito: Señor, tú me ungiste como rey, ¿cómo es que ahora estoy en una cueva? Pero las cuevas son pasajeras, vengo a decirle a usted. Si Dios le dijo que lo iba a llevar a las naciones, si Dios le dijo que iba a hacer cosas sobrenaturales con usted, las cuevas son pasajeras, no son para vivir ahí. Ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me empaparé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. ¿Se fija? Adoración y clamor. Pero no es la oración que haces todos los días. Señor, bendice, Señor Padre, gracias te damos por los alimentos, amén. Bendice mis hijos. Solamente el que ha estado en cuevas sabe lo que es clamar. Yo sé que es clamar. Por eso me revienta cuando voy a las reuniones de oraciones y cuando están apáticos ahí haciendo rezos. Ellos no saben lo que es clamar. Clamar no es el nivel de oración. Clamar es un nivel mayor que oración. Escúcheme, es cuando usted clama. ¿Usted entiende lo que es clamor? No es lo mismo de darle una oración a usted. ¿Me podría ayudar usted, por favor? A decirle: ayúdame, que no puedo. Solamente el que está en una cueva puede levantar la voz así. Yo no sé cuánto loco a lo mejor pudiera decirle a sus familiares, pero si algunos nos pudieran escuchar, dirían que estamos locos. Ana, cuando no podía concebir, estaba en una cueva de esterilidad. Llega al templo y empieza a clamar. El sacerdote pensó que estaba ebria, estaba borracha. Solamente los que hemos estado en cuevas sabemos lo que es clamar. Y el clamor tiene el poder para desatar la palabra profética. Escúchame, el clamor tiene el poder para mover la mano de Dios. El clamor tiene el poder para mover el corazón de Dios a misericordia, porque Él le dice: ten misericordia de mí. Los que hemos estado ahí entendemos lo que es la misericordia de Dios. Gracias. Usted va a necesitar considerar cambiar su oración por clamor. Clamor es un nivel más alto. Y no es que Dios esté sordo, pero a Dios no le molesta cuando le clamamos. Estuvimos clamando por estos jóvenes. Señor, hazlos libres de cualquier adicción, de cualquier pecado. Y el clamor provocó que Dios rompiera sus cadenas. Escúcheme, es un equipo de trabajo que sabemos cómo se hacen las cosas. Cuando usted entiende cómo puede no manipular, porque no estamos tratando de manipular a Dios, pero cuando sabemos cómo llegar a Dios, dice la Biblia: Dios jamás despreciará un corazón contrito y humillado. Dios no puede pasar de largo cuando alguien está humillado pidiendo misericordia. ¿Cuántos recordamos Bartimeo el ciego? Él daba voces y parece que todos lo ignoraban, pero ahí estaba un ciego. Él sabía que estaba pasando Jesús por ahí y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En muchas ocasiones él clamó y ese clamor desató la sanidad y pudo ver para la gloria de Dios. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Aleluya. Él sabía que Dios lo favorecía a David. Una de mis oraciones siempre es: Señor, oramos por favor y gracia. El favor y la gracia abre puertas que no son para todos.
Es como cuando usted se congracia con un presidente. Tito Quiroz, chavo de aquí, estuvo con el presidente. Esa puerta ahora se le están abriendo a muchos países. ¿Por qué no a todos? ¿Sabe por qué? Porque el favor y la gracia están sobre ese joven. El favor y la gracia no es para todos, escúcheme. Y no es que Dios tenga favoritos, pero es cuando las personas saben honrar al Padre. ¿Sabe cuál es el temor de ese joven? Estuve hablando con el pastor que lo está mentoreando. El temor de él, ahora que Dios lo ha estado exaltando. ¿Saben que él ganó un premio en Nueva York por su proyecto? Miles de dólares ganó. ¿Y sabe cuál es el temor de ese chavo? Fallarle a Dios. David sabía que él era favorecido. ¿Cómo no iba a ser favorecido? Así cuando fueron a ungirlo, estaban todos los consentidos de papá. Y dicho sea de paso, esta palabra es profética para ustedes. Dicho sea de paso, parece, según dicen los expertos, que David era de una relación extramarital. Por eso es que no estaba ahí convocado. Pero Dios ya lo había escogido y lo trae de detrás de las ovejas. O sea, en otras palabras, ¿quién iba a pensar que un pastor apestoso Dios lo iba a escoger como rey de Israel? ¿Quién iba a pensar que tú, que a lo mejor que no tuviste padre y no tuviste madre, Dios ya te escogió para hacer cosas sobrenaturales en esta tierra? Qué poderoso es eso. Al Dios que me favorece, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y aquí hace una selah o selah, hace una pausa musical y continúa diciendo ahí: Dios enviará su misericordia y su verdad. Cuando usted encuentra en el libro de los Salmos esa palabrita selah, en la música es como una pausa. Y en las pausas, ya sea que se luzca la guitarra, puede lucirse la batería, puede lucirse la voz, pero hay alguien siempre que resalta. Pero en los selas de los salmos, escúchenme, esto es profético. En las pausas que hacemos después de clamar, nosotros nos callamos para que ahora papá hable, para que ahora papá se luzca, para que ahora Dios obre. ¿Usted me está escuchando en esta mañana? Siento una unción tan fuerte que Dios te va a sacar, escúchame, y al que no quiera de las greñas, pero Dios te saca, porque te saca en esta mañana. Número 2, los que llevan notas. Ya no tengo tiempo de leer los más versos, pero número 2, dependencia de Dios. Si usted quiere salir de una cueva, usted no necesita depender del compadre, del banco, del mejor amigo. No, señores, usted necesita aprender a depender de Dios. Si usted quiere salir de una cueva. Primer libro de Samuel 22, 3 y 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Es decir, sí estoy en una cueva, pero primero aseguro a mis viejos, eso es honra. Primero aseguro a mis padres. Jóvenes, ustedes deberían de considerar en su presupuesto a sus papás, los que ya trabajan, porque eso no saben cómo desata la gloria, desata la bendición, desata la largura de días en esta tierra. Gracias por su entusiasmo, jóvenes. Y David asegura a sus viejitos
Pero después dice algo muy poderoso: vengo y dejo a mis viejos acá hasta saber qué Dios va a hacer conmigo. ¿Sabe qué es igual a eso? Dependencia de Dios. Él sabía que dependía de Él y de nadie más. Eso garantiza que tú vas a salir pronto de tu cueva. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David dice, los que llevan notas, apunte esto por favor: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto expresa dependencia de Dios, sometimiento a su soberanía, y no lo hizo con enojo ni con murmuración. No murmuró en contra de su Dios. ¿Para qué esto, Dios? ¿Para qué? No. Él sabía que estaba esperando respuesta del Padre. ¿Por qué? Porque había adorado y había clamado. Y cuando tú adoras y cuando tú clamas, haces un cela para que Dios se luzca en medio de tu cueva, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de cualquier circunstancia gruesa que estés pasando. Haces esa pausa y dices: Señor, ahora te toca a ti lucirte, glorifícate en medio de lo que estoy pasando. Y es cuando miras los cielos abiertos a tu favor.